Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Génesis, el capítulo 23. La palabra de Dios dice: Sara vivió 120 años. Estos fueron los años que duró su vida. Sara murió en Kirjat Arba, esto es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham se puso a llorar y a lamentarse por la muerte de Sara. Entonces Abraham se fue de donde estaba el cuerpo de su esposa y les dijo a los hijos de él: Yo soy un extranjero e inmigrante entre ustedes. Denme una propiedad de su territorio para usarla como lugar de sepultura. Así podré enterrar ahí a mi difunta esposa. Y los hijos de él le contestaron a Abraham: Señor mío, escúchanos. Entre nosotros, tú eres un jefe escogido por Dios. Puedes enterrar a tu difunta esposa en la mejor de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros se negará a darte su sepultura para que entierres a tu esposa. Así que Abraham se levantó, se inclinó ante la gente del lugar, los hijos de él, y les dijo: Si ustedes están de acuerdo en dejarme enterrar a mi esposa, entonces escúchenme. Pídanle de mi parte a Efrón, hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpelá, que es de su propiedad y está al final de su campo. Déjenme pagarle delante de ustedes la cantidad de plata que vale. Así tendré un lugar para usarlo como sepultura. Ahora bien, Efrón estaba sentado entre los hijos de Eb, así que delante de los hijos de Eb y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad de él, Efrón el hitita le contestó a Abraham: No, mi señor, escúcheme. No solo te doy la cueva, sino también el campo donde está. Te los doy en presencia de estos hombres de mi pueblo. Entierra a tu esposa. Entonces Abraham se inclinó ante la gente del lugar y le dijo a Efrón delante de todos: Si te parece bien, escúchame. Te pagaré el precio completo del campo. Acepta la plata para que yo pueda enterrar allí a mi esposa. Y Efrón le contestó a Abraham: Señor mío, escúchame. Este terreno vale 400 siclos de plata.
Pero, ¿qué es eso entre tú y yo? Ve y entierra a tu esposa. De modo que Abraham aceptó la oferta de Efrón y pesó para él la cantidad de plata que le había dicho delante de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, según el peso que se usaba en los mercaderes. Así fue como se dejó constancia de que el campo que Efrón tenía en Macpela, frente a Mamre, el campo, la cueva que estaba en él y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo, habían pasado a ser propiedad de Abraham, comprada en presencia de los hijos de él y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de eso, Abraham enterró a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre. Esto es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Así, el campo y la cueva dejaron de ser de los hijos de Ed y pasaron a ser propiedad de Abraham, para que lo usara como lugar de sepultura. Bien, mis hermanos. De la lectura que el día de hoy hemos escuchado de la palabra de Dios, ¿qué es lo que el día de hoy Él nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? ¿De qué nos habla hoy la palabra de Dios? Hoy Dios nos habla, hermanos, de algo que en su momento es muy triste y muy doloroso para el ser humano. Se podría decir que de todas las cosas que vive el ser humano en su vida, y digo de todas las cosas que vive, esta parte de la que hoy Dios nos habla es la más dolorosa para el ser humano, hermanos. Sí, es la más dolorosa. El ser humano puede pasar por muchas cosas en su vida. Muchas cosas, se podría decir, fuertes. Pero que no son igual de dolorosas de lo que hoy Dios nos habla, hermanos. Fíjate, hoy Dios nos hace y nos menciona para que tú y yo, hermano, realmente reflexionemos. ¿Y en qué quiere Dios que reflexionemos? Muy simple, hermano. Hoy quiere Dios que reflexionemos en la vida. Que realmente reflexionemos en la vida de nosotros, de nuestros seres queridos y de todos los que nos rodean. ¿Por qué Dios nos invita a que reflexionemos en la vida? Tanto en la de nosotros como en la de nuestros seres queridos y la gente que nos rodea. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy Dios nos habla del paso más fuerte que el hombre tiene que enfrentar, o de la circunstancia más fuerte que el hombre tiene que enfrentar en su vida, que es la muerte, hermanos. La muerte. Hoy Dios nos habla de la muerte. De la muerte que a cada uno de todos nosotros
nos va llegando. Hoy Dios nos habla de esas circunstancias, que es la circunstancia más dolorosa que puede existir para cualquier ser humano. Ustedes se pueden fijar y se pueden dar cuenta que el ser humano puede pasar por muchas dificultades, por muchos problemas, pero cuando pasa sobre la muerte, es un dolor muy fuerte para el ser humano. Es un dolor que lo desbaste completamente. Y es un dolor del que muchas veces a la gente les cuesta mucho trabajo salir. Y hoy Dios nos habla de eso, ¿no? Por eso Dios nos invita a que reflexionemos en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros seres queridos y de la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios nos manda a todos en general, a todos. ¿Qué es lo que nos manda a decir principalmente? Y nos manda a decir: ámense, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros. Es lo que Dios nos manda decir a toda la humanidad, que hagamos eso. La pregunta es, ¿en realidad hacemos eso? De amarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros, como Dios realmente quiere que lo hagamos entre todos nosotros, entre los de nuestra familia y todos los seres que nos rodean, hermanos. ¿Por qué es importante eso? Porque es importante que realmente hagamos lo que Dios nos dice. Porque hoy Dios nos habla que a cada uno de nosotros va a llegar el día de nuestra muerte. Y cuando llega el día de nuestra muerte, que es el paso más fuerte y el más doloroso para el ser humano, muchas veces, o la mayoría de las veces, por no amarnos, por no cuidarnos, por no ayudarnos, por no estar unidos todos como Dios quiere, cuando pasa ese paso, viene el sufrimiento. Y cuando una persona no ha amado a la persona que ha partido o a la persona que ha fallecido, y si es un familiar, si es un amigo, si es alguien que conocemos, y en el transcurso de nuestra vida no nos amamos, ni nos respetamos, ni nos ayudamos, ni nos cuidamos, sino que al contrario, hubo pleitos entre nosotros, hubo riñas, hubo discusiones, y en vez de haber amor, hubo odio entre nosotros, entre las dos personas. Cuando viene la muerte, vienen las lamentaciones, viene el sufrimiento, más de lo que es lo normal. Y digo más de lo normal, porque la muerte es el dolor más fuerte para el ser humano. Cuando se le muere un ser querido o se muere alguien que estimamos mucho, es un dolor terrible. Pero
Cuando se muere esa persona y resulta que esa persona que fallece, hubo pleitos, hubo discusiones, hubo rencores en nuestra vida por X circunstancias que pasaron y que no se pudieron aclarar en su determinado momento. Y digo en su determinado momento cuando estuvo vivo la persona. Ya cuando fallece, ese dolor se vuelve más fuerte, hermanos. Porque la persona que se queda en este mundo se queda con un sufrimiento grande y se queda con el remordimiento de que no pudo arreglar las cosas cuando estaba en vida. Entonces se vuelve más terrible la muerte de esa persona, porque quedaron cosas que no se arreglaron. Y aunque tú no lo quieras creer, hermano, pero fíjate bien, nosotros, o lo que conocemos como nuestra conciencia, porque si han oído hablar de la conciencia, bueno, lo que conocemos como la conciencia es algo que nos taladra y nos recuerda lo malo que hemos hecho. Y nos está taladrando todo el tiempo nuestra conciencia, eso malo que hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué pasa así? Porque acuérdate que Dios quiere que todos los seres humanos estemos en armonía. Todos los seres humanos. Ahora imagínate tu familia, tus seres queridos. Dios quiere que entre todos tu familia y tus seres queridos estén en armonía, estén en amor, estén en unión. Que no haya discusiones, que no haya pleitos, que no haya rencores ni dificultades. Porque cuando enfrentamos a la muerte, que se nos muere un ser querido, el dolor es más fuerte. Porque nuestra conciencia nos empieza a taladrar y a decir lo malo que hicimos y lo que pasó con esa persona y que no pudimos arreglarlo en vida. Y resulta que en la muerte ya no se puede arreglar nada. Entonces, el que se queda en este mundo se queda con ese remordimiento de que no pudo arreglar las cosas y su conciencia se lo está taladrando. Entonces es más fuerte y más dolorosa la muerte para esa persona. Si cuando se nos muere alguien y estamos bien con esa persona, que no tuvimos pleitos, que no tuvimos ni discusiones, que no tuvimos rencor en nada, sino que al contrario, tuvimos una amistad y una relación de sinceridad y en paz, como Dios quiere, es doloroso. Ahora imagínate, cuando se va alguien y no arreglamos las cosas, entonces nuestra conciencia nos empieza a taladrar. Y es de lo que hoy Dios nos habla de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando llegue ese momento de la muerte de un familiar o de un ser querido, estemos todos en paz. En paz en la manera de que si yo tuve algún problema con esa persona, lo arregle ahorita en vida. Y no esperemos a que la persona ya esté muerta y queramos arreglar las cosas, porque no se puede, hermanos. No se puede. Entonces Dios quiere que lo hagamos cuando estemos vivos todos. Por eso es que yo te comentaba, Dios quiere que reflexionemos en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestros familiares y en la vida de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna dificultad con algo, es tiempo de arreglarlo. Porque la muerte
nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y lo peor es que no sabemos ni cuándo ni a qué horas. Por eso es importante que nos esforcemos por amarnos como Dios quiere que nos amemos. Que nos esforcemos en respetarnos unos a otros, en ayudarnos unos a otros y en cuidarnos todos juntos y estar todos unidos, hermanos. Disfrutando de la vida como Dios quiere que la disfrutemos en familia, con los amigos y con los que nos rodean. Disfrutando, no discutiendo ni peleando, que son dos cosas muy diferentes. Aunque en la actualidad lo que se ve, que en vez de disfrutar la vida en familia, que en vez de disfrutar la vida con los amigos o con los que nos rodean, no la disfrutamos, sino que nuestras vidas son de discusiones y de pleitos por X cosa o problema, y es muy triste. Y hoy Dios por eso nos habla y nos dice que tenemos que reflexionar en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque la muerte a cada uno de nosotros nos va a llegar. La muerte que es cuando ya nos vamos a ir a descansar, dejando este mundo, dejándolo este mundo, con lo bueno y lo malo que hayamos hecho, ¿no? Entonces, realmente pongámonos a reflexionar en eso que hoy Dios nos dice de nuestra vida, de la vida de la familia y de la que nos rodean. Porque la vida es corta, hermanos, y cuando menos pensemos, ya nos llegó la muerte. Pero cuando nos llegue la muerte, Dios quiere que entre nosotros todo esté claro, que todo esté en paz, para que tanto como el que ha partido a descansar como el que se queda en este mundo, quede todo en paz y no quede el remordimiento de los rencores, el pleito, los insultos, los maltratos que se vivieron en la vida. No, es tiempo de arreglar las cosas con los que tengamos algún problema, y más si son de nuestra familia, hermanos. Porque fíjate, hoy Dios que nos habla de la muerte, nos habla de un personaje que vivió en este mundo y que tuvo familia como todos nosotros. Tuvo su esposa, su familia y todo como todos nosotros. Y ese hombre le tocó pasar por ese duelo de la muerte. Y siendo una persona que estaba bien con su esposa, aún así fue dolorosa la muerte. Por eso es que también te comentaba, el ser humano puede pasar por muchas dificultades y problemas en este mundo, pero cuando pasa por la muerte de un familiar, es un dolor inmenso. Es el dolor más fuerte que pasa el ser humano. Y sin embargo, lo tenemos que pasar cada uno de nosotros. Por eso Dios quiere que estemos bien con todos los de la familia. Que estemos bien con nuestros amigos, con nuestros parientes y con todos los que nos rodean, hermanos. Para que sea menos dolorosa la muerte. Cuando nos toque pasar por ese
o por esa circunstancia, hermanos. Y dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo. Dice la palabra de Dios: Sara vivió 127 años. Sara, ¿quién era? Sara era la esposa de Abraham. Era la esposa de Abraham, Sara. Llegó el día de su muerte, como el día que nos va a llegar a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Sara vivió 127 años. Estos fueron los años que duró su vida, la vida de Sara. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Sara murió en Kiriat Arba, esto es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí fallece Sara. Pero ¿qué pasa con Abraham, el esposo de Sara? Fíjate cómo es tan grande el dolor de la muerte. Es el dolor más grande que el ser humano tiene que pasar en su vida. Es el dolor más grande. Tú podrás pasar por muchos dolores en tu vida, hermanos. Pero cuando te toca pasar por el dolor de la muerte de un ser querido, es el dolor más fuerte que puedes pasar en tu vida. Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham vivió muchísimas cosas. Es más, fue a pelear, fue a batallas y todo. Y pasó por muchos sufrimientos en su vida. Pero el sufrimiento de la muerte, fíjate lo que lo ocasionó y lo que hizo. Fue el sufrimiento más grande que pasó en su vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y Abraham se puso a llorar y a lamentarse por la muerte de Sara. Es normal que lloremos cuando fallece alguna persona o algún ser querido, hermanos. Es lo más normal. Es la manifestación del dolor que sentimos nosotros en nuestra alma por ese ser querido que acaba de fallecer. Es lo más normal. Llorar. Porque el llorar es el sufrimiento y el dolor de que ya no vas a poder volver a ver a esa persona, ni a saludarla, ni a abrazarla, ni nada. Y ese es un dolor inmenso para el ser humano. Por eso es que el ser humano llora en esos instantes cuando fallece una persona. Entonces, cuando tú lloras por la muerte de un familiar, es lo más normal, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y lamentándose por la muerte de Sara. Lamentándose por la muerte de Sara. Lamentándose de lo que yo te decía, de que ya no la vas a poder ver, de que ya no la vas a poder abrazar, de que ya no la vas a poder decir que la quieres, de que ya no le vas a poder dar un beso, un abrazo. Lamentarse de esa manera es lo más normal. Pero cuando te lamentas, hermano, por la persona que falleció, te lamentas por el daño que pasó entre tú y ella y que no se arregló en vida, esa lamentación se hace más fuerte y más dolorosa la muerte. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder arreglar nada con la persona que fallece. Y entonces aquí entra lo que yo te comentaba de la conciencia. La conciencia te empieza a taladrar y a recordar eso que pasó entre ustedes y que no se arregló en vida. Ese problema, esa dificultad. Y digo que no se arregló en vida, porque todos los problemas y las dificultades que nosotros vivimos con nuestras familias o con algún ser humano, hermanos,
Cualquier problema, cualquier dificultad, por muy grande que sea, se puede arreglar en vida para que las dos personas estén en paz. Y cuando llegue el momento de la muerte, sea menos dolorosa la muerte. No quiere decir que no sea dolorosa, sí es dolorosa, pero que sea menos. Porque una cosa es que te lamentes por la muerte de aquella persona, pero que te lamentes en la manera de decir, es que me lamento porque ya no la voy a poder ver. Yo me acuerdo que cuando llegaba, lo que hacía era que yo llegaba, la abrazaba, le daba un beso, le decía que la quería, le decía lo especial que era para mí. Esa lamentación es normal, pero cuando te lamentas por los problemas que viviste con esa persona y que no los arreglaste, ahí sí se hace más pesada la muerte. ¿Por qué? Porque la conciencia de uno lo empieza a taladrar en esa manera. Y digo la conciencia, hermanos, porque ¿qué es la conciencia? La conciencia es la que nos hace ver lo bueno y lo malo de nuestra vida. Lo bueno para darnos alegría y satisfacción en nuestra vida, hermanos. Lo bueno que vemos. Lo malo, nuestra conciencia nos lo hace ver. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y arreglemos el problema y la dificultad con la persona o con el que hayamos tenido. Eso es la conciencia. Para eso está la conciencia de cada uno de nosotros, hermanos. Y todos en general la tenemos. Cuando tú haces algo bueno, tu conciencia te lo dice y tú te alegras muchísimo porque hiciste algo bueno. Tu vida se vuelve alegre, entusiasmo. Pero cuando hacemos algo malo, también nuestra conciencia nos lo dice. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestra conciencia dice de algo malo que hicimos, nos empezamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque la conciencia nos está recordando y nos lo recuerda con la finalidad de que arreglemos ese problema, hermanos. Por eso es que tenemos la conciencia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y Abraham se puso a llorar y a lamentarse por la muerte de Sara. Estaba el cuerpo de su esposa y les dijo a los hijos de él: yo soy un extranjero e inmigrante entre ustedes. Denme una propiedad de su territorio para usarla como lugar de sepultura. Abraham, ¿qué hace? Sepulta a Sara. La sepulta en un sepulcro. ¿Qué es lo más normal que se hace con un cuerpo? Se tiene que sepultar, se tiene que enterrar ese cuerpo. Y es lo que hace Abraham. Abraham compra una propiedad para enterrar a Sara. Y se las compra ¿a quién se la compra Abraham? Dice la palabra de Dios. Y les dijo: si ustedes están de acuerdo, déjenme enterrar a mi esposa. Entonces escúchenme y danle de mi parte a Efrón, hijo de Suar, que me venda la cueva de Macpelá. Abraham compra una propiedad en aquel lugar para enterrar a Sara. ¿Qué es lo que se hace comúnmente en la actualidad? En la actualidad velamos el cuerpo de la persona que falleció y después vamos y la dejamos en su lugar, la sepultamos en lo que hoy se conoce como el panteón. Como el panteón, hermanos. Y eso es lo que hace Abraham. Abraham compra
ese lugar para enterrar a Sara. Y lo compra por la cantidad, dice, de 400 ciclos de plata. Fíjate porque dice, y Efrón le contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, este terreno vale 400 ciclos de plata. Pero, ¿qué es eso entre tú y yo? Ve y entierra a tu esposa. De modo que Abraham aceptó la oferta de Efrón y pesó para él la cantidad de plata que le había dicho delante de los hijos de él. 400 ciclos de plata, según el peso que se usaba los mercaderes. 400 ciclos de plata le costó aquel terreno a Abraham, donde sepultó a Sara. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así fue como se dejó constancia de que el campo de Efrón tenía, así fue como se dejó constancia de que el campo que Efrón tenía en Macpela, frente a Mamre, el campo, la cueva que estaba en él y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo, había pasado a ser propiedad de Abraham, comprada en presencia de los hijos de y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Después de eso, Abraham enterró a su esposa. Abraham enterró a su esposa. Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, esto es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva dejaron de ser de los hijos de él y pasaron a ser propiedad de Abraham para que lo usara como lugar de sepultura, hermanos. El lugar donde vamos a dejar el cuerpo de la persona que falleció. Entonces, fíjate, hermanos, hoy Dios nos ha hablado del dolor más fuerte por el que el ser humano pasa en su vida. Y el dolor más fuerte que pasa el ser humano en su vida es la muerte de un ser querido. Es el dolor más fuerte y que todos los seres humanos tenemos que pasar en su determinado momento. ¿Por qué digo todos los seres humanos, hermanos? Porque la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros en su determinado tiempo. Y es el dolor más fuerte que el ser humano puede pasar. Por eso hoy Dios nos invita a que hagamos conciencia realmente de la vida que vivimos, de cómo la vivimos, de cómo vivimos la vida con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los que nos rodean. Si realmente la vivimos como Dios quiere que la vivamos, o la vivimos en pleitos y discusiones. Porque Dios quiere que vivamos la vida en armonía, en paz y amor. Para que cuando llegue el tiempo, o cuando llegue el momento de la muerte, sea menos dolorosa. Porque si llega la muerte de alguien, y llega con problemas y sufrimientos que hayamos pasado con esa persona, la muerte se hace más dolorosa y más pesada. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos empieza a taladrar. Esos momentos que tuvimos de discusión o de problemas con la persona que acaba de fallecer. Y para nuestra desgracia es que ya no podemos arreglar las cosas con esa persona. Entonces, si yo tengo un problema con algún ser querido, con algún familiar, con algún amigo, con algún pariente o con alguien que nos rodea, hermanos, es el momento de arreglar ese problema y esa dificultad, hermanos. Es el momento ahorita que estamos vivos, porque en la muerte ya no se puede arreglar nada, mis hermanos. Por eso es importantísimo que estemos todos
con la familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que nos rodean, estemos todos bien, en paz y en armonía, mis hermanos. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos ayude y nos dé fuerzas y fortaleza para cuando tengamos que pasar por la muerte de un ser querido, de un familiar, nos ayude a salir adelante con ese dolor y con esa pena, para que podamos seguir viviendo nuestra vida como Él quiere que la vivamos, en paz, en felicidad y en armonía con los seres queridos, con nuestra familia y con todos los que nos rodean. Mis hermanos, les hago también la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica, primeramente, estamos siendo obedientes a Dios, y esa es nuestra principal voluntad que tenemos que ser nosotros en nuestra vida, ser obedientes ante Dios, hermanos. Y también recordando que si somos obedientes, estamos también cambiando y dejando al hombre viejo, que es Adán, y transformándonos en el hombre nuevo, en el hombre que da vida, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre, Dios y verdadero Yahvé, gracias te doy por estas palabras que hoy nos has transmitido por medio de tu Biblia, que es tu palabra, por estas palabras que nos has dicho, que es respecto a la muerte, que es algo que tiene que acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora te pido para que nos prepares para cuando llegue ese momento sea menos doloroso la partida de alguien, de un ser querido, de un amigo, de un familiar, que sea menos doloroso para él, porque tú sabes que es el dolor más fuerte que el ser humano tiene que pasar en su vida. Y digo tiene que pasar porque cada uno de todos nosotros va a llegar el momento en el que tenemos que morir y partir de este mundo. Por eso te pido que nos prepares y nos ayudes para que cuando llegue ese momento sea menos doloroso, oh Padre amoroso, Dios y verdadero. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, papito hermoso, queremos alabarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser alabado por sobre encima de todas las cosas y por sobre encima de nuestra propia vida, oh Padre Dios. Y queremos por medio de esta alabanza alabar y ensalzar tu precioso y magnífico nombre, ese nombre que es poder, ese nombre que es fuerza y majestad. Y también queremos, oh Padre Yahvé, por medio de esta alabanza, agradecerte, porque queremos ser agradecidos contigo por lo que nos das día tras día, reconociendo ante tu presencia y ante toda tu creación que lo que somos y lo que tenemos es gracias a ti, oh Papito hermoso, Padre y Dios y verdadero Yahvé. Por eso queremos alabarte con esta canción. Su presencia está en este lugar.
venimos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te
se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo esté con ustedes, esté con nosotros y nos acompañe por siempre y para siempre. Amén.